Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se llama usted Vicente Maroto? Sí, ¿Segundo apellido? Mateos, Bien. ¿Jura o promete decir la verdad de lo que sepa y se le pregunte? juro. ¿Sabe usted que viene como testigo a este juicio? ¿Sabe usted el objeto de este juicio cuál es? Se le van a hacer una serie de preguntas. En fin, está usted bajo juramento, pues tiene que decir la verdad de lo que sepa. ¿Tiene algún interés en este asunto? ¿Conoce a la persona acusada, al señor Garzón? Bueno, conozco al señor Garzón porque fue juez de donde estuve yo trabajando. Y ¿Usted bueno, trabajaba en el juzgado donde él trabajaba y él trabajo era juez? actualmente. ¿Mucho tiempo? Desde noviembre, finales de noviembre de 2007. Bien. Bueno, pero en cualquier caso, el que lo conozca y demás no ha dicho que no tiene ningún interés en este asunto, ni va a ser obstáculo para que diga la verdad de lo que sea. Muy bien, pues puede sentarse. Pues permiso, me voy a quitar. Se puede quitar la chaqueta si tiene calor, evidentemente. Más que chaqueta, es un Sí, es chaquetón. bien. Bien. Puede sentarse. Señor agente, llévele que le ponga un vaso por si quisiera beber agua. Ah, tiene ya vaso, perfecto, muy bien. Señor letrado, puede interrogar. Va a ser interrogado en primer lugar por el letrado del acusado, señor Garzón, y luego será interrogado por los letrados de las acusaciones y el Ministerio Fiscal. Con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Usted ha dicho a preguntas del señor presidente, ya ha dicho que trabaja y trabajaba en el año 2008. ¿Estaba usted ya en el juzgado central número 5? Sí, en el año 2008 ya estaba trabajando allí. O sea, al señor juez. Sí, le conozco. Creo haber visto, ha hecho usted un gesto que también conoce a los letrados, obviamente. Sí, claro, conozco a los señores fiscales no, pero a los letrados sí que les conozco. ¿Trabajo? Sí. ¿Puede usted precisar a la excelentísima sala cuál era la función que usted desempeñaba en el juzgado, pero concretamente respecto de las diligencias previas 275 del 2008, las que se le ha llamado mediáticamente el caso Gürtel? Bien, pues mi función es como gestor procesal administrativo que soy de ese procedimiento, al igual que en el resto de procedimientos, mi función principal es gestionar, tramitar procesalmente el procedimiento, atender a los letrados, atender a las partes, darle cuenta al juez de los escritos, peticiones que llegaban. También lo hacía, lógicamente, la secretaria. Y en este asunto en concreto, también la policía directamente le daba cuenta a su señoría de informes, de oficios. También, bueno, pues el tema de notificaciones con el Ministerio Fiscal o aquellas notificaciones de resoluciones que pudieran notificarse a las partes, lógicamente, porque era un procedimiento secreto. Se hacían a través y se hacen a través del sistema LESNET, excepto aquellas que van por FAS, que lógicamente se las dejaba a los agentes judiciales para que ellos las mandasen por FAS. Básicamente eso, y por supuesto organizar el procedimiento, formar los tomos y demás, un procedimiento que ahora mismo creo que tiene 700 tomos. Cuando yo lo llevaba eran 20, 25 tomos aproximadamente. ¿Trabajaba usted casi en exclusiva para este tema? Pues desde que, digamos, estalló la operación, nosotros lo que denominamos eso es las operaciones de entrada y registro que se produjeron el 6 de febrero, es que no tenía tiempo para hacer nada más. No es que me quitaran del resto de expedientes que llevaba, porque los seguía teniendo luego posteriormente, pero es que era imposible dedicarme, eran mañana, tarde y noches. En general, el señor juez, el señor Garzón, especialmente celoso en exigir el cumplimiento riguroso de las cosas en ese juzgado. Muchísimo, demasiado. O sea, era una presión a veces excesiva, rayana, que producía situaciones de estrés continuamente. ¿Usted recuerda si en el mes de febrero del año 2009 se dictó por el juzgado un auto de intervención de comunicaciones que afectaban a 3 personas, presos preventivos, imputados y presos preventivos en Soto del Real? ¿Lo recuerda? A ver, sí que lo recuerdo. Se dictaron muchas resoluciones, desde luego, pero esa en concreto sí que la recuerdo. Sí es cierto que ese auto, aunque tiene fecha de 19 de febrero, realmente su génesis, o digamos su historia,
La trae del día anterior, del día 18 de febrero. Ese día, bueno, durante esos días, desde que estalló la operación, desde que se empiezan las primeras declaraciones el día 9 de febrero, las fiscales estaban allí mañana y tarde, entre otras cosas porque había declaraciones mañana y tarde. La policía, pues casi prácticamente lo mismo, sobre todo el inspector, el señor Manuel, estaba allí también casi todos los días por el juzgado. Ese día en concreto, yo quiero recordar que el señor Manuel, el señor inspector de la UDED, estuvo por allí y me comentó algo que a mí un poco, bueno, en ese momento yo no leí tampoco, yo estaba con lo mío en mi trabajo, pues algo de que esta gente, yo entendí lógicamente se refería a los imputados, a los presos, que estaban moviendo el dinero desde la cárcel. A mí me comentó eso y que bueno, pues que iba a hablar con el juez. Él siempre me pedía, antes de pasar a hablar con el juez, me decía, oye, ¿puedo pasar al despacho a hablar con él? Me decía, espera un momento, que está reunido, o pasa, que está ahí, o está con las fiscales, o espérate que hay una declaración y luego pasas. Ese día, pues bueno, había declaraciones también por la mañana. Yo no sé, pasaría luego ya el después, yo estaría preparando la declaración o bien la grabación, porque ya no lo puedo recordar exactamente. Y me imagino que en ese momento a lo mejor pues él le daría cuenta, le comentaría asuntos o incluso esto que me había dicho a mí de que esta gente estaba moviendo cosas desde el centro penitenciario. Me imagino que sí. Lo que pasa es que eso no lo puedo recordar. Sí recuerdo una cosa de ese día y me acuerdo muy claramente, muy bien. Fue por la tarde teníamos una declaración, además creo que era una declaración de una señora que ya había declarado anteriormente unos días antes. Esa tarde solamente estaba una de las fiscales. No sé si puedo decir su nombre o si es conveniente. Estaba una fiscal. Perdón. Y entonces, esta mujer es una mujer muy tranquila. La conozco, es una mujer que está muy tranquila siempre. Sin embargo, esa tarde estaba muy nerviosa, haciendo gestos, incluso, vamos, creo recordar que después de la declaración, levantándose, moviéndose por el despacho, y eso me llamó la atención. Me llamó la atención por su forma de ser, no era esa. Y entonces sí, que ya presté atención a ver qué estaba pasando ahí. Y recuerdo cómo le decía a don Baltasar, decía, Baltasar, hay que hacer algo con esto de la cárcel, con estas visitas a la cárcel, hay que tomar la decisión ya, hay que hacer algo. Yo no sé ellos qué habrían hablado, qué no habrían hablado. Yo sí recuerdo eso, que me llamó muchísimo la atención. Dije, no, ¿qué debe estar pasando aquí para hablar de eso? Señor Maroto, me llama la atención que se acuerda usted con precisión del día por el que yo le he preguntado, por la resolución. ¿Por qué se acuerda usted con esa precisión? Vamos a ver, me acuerdo de esa fecha y eso lo sabe la gente de mi juzgado, porque yo el día 19 precisamente tenía billetes sacados para irme de vacaciones de hace meses de antelación. Yo había solicitado mis vacaciones a la secretaria, lo que pasa es que la secretaria que había en ese momento pues llevaba desde enero, creo recordar, que había entrado en el juzgado. Yo no sé si es que ella no se acordaba que yo me iba de vacaciones, lo que sea. El caso es que el día 18 yo tuve una discusión con mi secretaria, pero vamos, como nunca la había tenido con nadie, porque vamos, poco menos que vino a decirme que no me iba a ir de vacaciones si no quedaba resuelto y organizado todos los papeles que había, y era un cerro así de peticiones de las partes, de personaciones, de desbloqueos, me acuerdo que había cosas que sí de pagos a empresas que los trabajadores tenían que cobrar, muchísimo papel, y yo dije, mire, es que no puedo más. Es decir, yo ya llevaba un estrés acumulado de 2-3 semanas, preparar la operación, después la operación, mañana, tarde, y claro, me dice eso la secretaria y me enfadé muchísimo, y por eso me acuerdo de eso, porque además luego después con ella, es una persona estupenda y bueno, me llevo muy bien con ella, nos hemos reído de eso, de ese hecho en concreto, vamos, que nos pusimos muy bien enfrentados la secretaria y yo. Le entregó a usted el señor Garzón la minuta. Creo que el señor Garzón tiene la costumbre de redactar las minutas a mano. Perdón.
hace minutos, además, con una letra endiablada. Ya sí, ya por suerte la he tenido que conocer porque he tenido que transcribir muchísimas resoluciones. ¿Confeccionó usted materialmente, con la minuta, confeccionó usted el auto de intervención? No por esto mismo que le he comentado. O sea, yo sé que el juez llegó y dijo, vamos a hacer la intervención de la comunicación de los presos. Y yo le dije, Dios mío, yo no puedo más, yo no tengo 2 manos, yo no puedo trabajar más. Dígaselo usted a otro compañero, digo, porque yo no puedo. Entonces yo no la hice. Se marchó usted de vacaciones el día, según le he oído, el 10. El 19 me salía el avión por la tarde, por la mañana estuve y por la tarde el día 19, no sé, no recuerdo si eran las 5 o las 6 de la tarde, yo me marché, me fui a Tenerife hasta el día, creo que entrábamos de guardia el día 2, que era lunes, pues hasta esa fecha me iría. Evidentemente la labor que usted desempeñaba difícilmente se podía sustituir con otra persona, con la eficacia suya, vaya. Perdón, es una cosa muy subjetiva, pero evidentemente, claro, se tuvo que hacer cargo otras personas de seguir tramitando el procedimiento, lógico. Eso de sus vacaciones, ¿recuerda usted si se solicitó por la policía la prórroga de la medida de intervención de comunicaciones que le he preguntado anteriormente? A ver, sí que se solicitó la prórroga de la intervención de las comunicaciones. Sobre la prórroga, pues como solíamos, yo apliqué, vamos, digamos en ese caso en concreto, lo que se suele hacer con las observaciones telefónicas, es decir, primero dar traslado al fiscal para que informe y luego ya con el informe pasárselo a su señoría para que ya sea el que resuelva sobre la prórroga, en este caso de la intervención de las comunicaciones de los presos, claro. ¿Recuerda si hubo una llamada de instituciones penitenciarias? Perdone, ¿qué día se refiere? De marzo, la prórroga del 20 de marzo, ¿cómo se suscita? Ay, perdón. Yo siempre, en mi práctica, tanto las prórrogas de secretos como las prórrogas de observaciones telefónicas, en mi mesa, debajo de mi ordenador, suelo colocarme un post-it, una nota, donde me pongo las fechas de los vencimientos de los secretos o de las observaciones telefónicas, pues para que no se me pase, sobre todo las prórrogas de los secretos. Las observaciones, como la policía ya previamente te pide la prórroga, pues ya te lo refresca. Pero siempre lo tengo anotado. Entonces, ese día, claro, yo vi que tenía la prórroga de esta intervención de las comunicaciones marcado ahí para si se hacía o no se hacía. Yo no lo sabía. Y sí es cierto que por la mañana, me acuerdo por eso de ese detalle, llamó, no sé si de instituciones penitenciarias o si del centro penitenciario de Madrid 5, que era donde estaban estos 3 imputados. No lo puedo recordar, eso ya no puedo recordar si fue instituciones o el director del centro penitenciario. Me llamaron, bueno, me pasaron la llamada, que qué iba a suceder, que si se iba a prorrogar la intervención de las comunicaciones de los presos o no se iban a prorrogar. Yo le dije que cuando hubiera una resolución de su señoría firmada, pues que ya le notificaría, les dirigiría el mandamiento. Me dieron sus teléfonos y bueno, pues quedamos en eso. Entonces, yo inmediatamente al juez, lógicamente, le di cuenta, le dije, don Baltasar, hoy vencen las intervenciones de las comunicaciones de los presos en Soto. Y él me dijo, ¿ha llegado el informe de las fiscales? Yo, todavía no. Pues en cuanto llegue, me lo pasas. Así hice, llegó por fax, creo que unos días después llegó ya por el conducto ordinario, que suele ser con un agente que lo lleva, se lo pasé al juez y ya él puso el auto de prórroga. Primero el informe del Ministerio Fiscal y a continuación llegó ya en papel 2 días después. Sí, efectivamente, esa era la dinámica de las fiscales anticorrupción. Mandarlo primero, adelantarlo por fax y luego 2, 3 días pues ya llegaba por un agente que hace de mediador entre el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción, que trae y lleva las cosas. Días antes de que se pidiera la prórroga por la policía y se dictara, por supuesto, como usted nos ha contado, el auto de prórroga, ¿recuerda usted, señor Maroto, si hubo
una declaración en sede del juzgado que tomó el señor Garzón. Pudo ser, si usted después me corrige, pudo ser sobre el 4 de marzo. Era un señor, un imputado, que se llamaba señor Ulibarri. ¿Lo recuerda usted? Pues, sí, bueno, al señor Peláez le conozco. No puedo recordarlo con máxima precisión porque yo sé que las primeras, porque se marcó un calendario de declaraciones casi prácticamente casi hasta el 30 de marzo. Sí sé que en los primeros días, o sea, los primeros fueron 9 de febrero, fueron Francisco Correa, Pablo Crespo, Antón Sánchez, y digamos que por orden un poco de importancia en la organización y tal, se fueron tomando las primeras declaraciones. Sé que hubo como un primer calendario, 2, 3 primeras semanas, donde fue el mayor grueso digamos, de declaraciones, que eran 3, 4 por la mañana y otras 2 o 3 por la tarde, y puede ser que alguna de estas sea la de este señor que está diciendo, pero no lo puedo recordar con precisión. De esta manera, imagino que estarán las actuaciones, claro, eso. ¿Recuerda usted si ya casi a finales del mes de marzo el señor juez dictó un auto ordenando el expurgo de las grabaciones de las intervenciones que se venían practicando? Sí, vamos a ver. Él con ese tema estaba siempre, digamos, muy obsesionado, él y las fiscales también. Hay que quitar todo lo que tenga que ver con el derecho de defensa. Y de hecho, lo que no recuerdo es si fue el 27 o el 28, no recuerdo bien, por ahí aproximadamente en esas fechas, se puso ese auto, decía de quitar lo que tiene que ver con el derecho de defensa, efectivamente. La fecha exacta no recuerdo si fue el 27, el 26, 28, pero vamos, fue a finales de marzo, porque sí que recuerdo que el 31 de marzo ya se recibió el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptando la inhibición que se les había planteado y automáticamente ahí ya, vamos, de hecho el señor Garzón quería que al día siguiente, el día 1 de abril, toda la causa, además es que me lo decía así, tiene que estar todo allí en el TSJ, tiene que estar todo en el TSJ, y sobre todo insistía, hay que quitar todo lo que tenga que ver con el derecho de defensa, que bueno, pues a mí me agobiaba a un extremo. Señor Maroto, le comprendo, pero le voy a hacer una pregunta. Ese expurgo se cogía, el señor juez cogía la hoja de la transcripción y le marcaba a usted lo que había que quitar. Vamos a ver, en concreto el tema ya de lo que fue el expurgo, de quitar las conversaciones que tenían que ver con el derecho de defensa, ese auto, le recuerdo que la fecha, le digo, no la puedo recordar, creo que era el 27, pero no puedo recordar. Sí es cierto que cuando yo ya lo transcribí y se lo pasé a la firma, como siempre hacía, lo primero al juez y luego, lógicamente, a la secretaria o al secretario, en este caso a la secretaria. Se lo pasé primero a él a la firma, después se lo llevé a la secretaria a su despacho y ahí fue a donde la secretaria dije, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué? Y entonces la secretaria me dijo, mira, yo no soy para decir quién hay que quitar o no hay que quitar. Con las mismas volví a pasar al despacho del señor Garzón, que estaba con las fiscales allí, y le dije, mire, don Baltasar, dígame qué es lo que hay que quitar, porque yo no sé. En ese momento entonces dijo, vete sigue trabajando, que ahora una de las fiscales se va a ir poniendo contigo, se va a poner contigo y te va a ir diciendo lo que hay que quitar. Yo imagino que ellos, porque después vino la fiscal que le he dicho antes en concreto, vino y ya me fue indicando de tal a tal, yo imagino que ellos en el despacho hablarían y dirían, pues esto hay que quitar, esto no hay que quitar, lógicamente. Sí, bueno, yo tramité todo el procedimiento, en definitiva. Uh-huh. Uh-huh. El que se... Bien confiado. Señor presidente, perdóneme,
le rogaría que le pudiéramos exhibir al testigo la pieza de intervenciones para que examine unas notas que existen. Mire, yo las tengo marcadas. Esta es la de intervenciones. Voy a ir diciendo los folios si le parece. Mire, primer folio, señor auxiliar, folio perdón, oficial, perdón, discúlpeme. Folio 51, discúlpeme, señor. El siguiente, se lo voy a dar, me lo anota. 51, 59, 63, 80 y 81. Delante de la primera de las páginas que le he marcado, la 51. Observará que en un tercio de la página a la derecha hay una flecha y una grafía que parece que pone quitar. Sí, efectivamente. ¿Quitar la letra de usted y la grafía también? Sí, sí, es mi letra. Con las instrucciones que le da bajo el control el señor Garzón, ¿verdad? Efectivamente, como le he dicho, o sea, cuando yo le dije al señor Garzón qué es lo que hay que quitar, él me dijo, vete a tu mesa, que ahora después irá la fiscal, una de las fiscales, y te irá indicando. Vino la fiscal que le he dicho antes, que estaba muy nerviosa en aquella ocasión, y fue la que ya me fue diciendo, de aquí, aquí, en fin, yo fui poniendo una raya de quitar y tal, de cara a que luego... yo esto después lo dejé a otra compañera porque yo no me podía ya poner en la fotocopiadora. En los tramos que yo había puesto, quitar la flechita hacia arriba o la flechita hacia abajo, pues ella ya pusiera un folio en blanco, lo fotocopiara y no se viera lo que se había dicho que había que quitar. Por control del señor Garzón, ¿es correcto? Bien. Fue él el que lo dijo que lo hiciera, claro. A la izquierda, en la parte inferior, hay una raya vertical. ¿Es de usted? Sí, sí, y la letra también que hay. No, si quiere le puedo decir lo que pone ahí exactamente. Vamos, ahí puse dejar. Dejar. Vale. Uh-huh. Hay a la derecha una flecha. ¿La ve? Es hacia arriba. Significa que el folio ese que se superponía sobre lo que había que quitar, significa que todo el resto, esto estaba, era la transcripción y ahí se tapó, que era lo que se había eliminado por el señor juez de instrucción, ¿correcto? Ahí se tapó, efectivamente. Uh-huh. Tercer tercio del folio. Le han dado el 80. Es también el 81. 80 y 81. Sí.
Es que... Lo tiene el folio delante, ¿verdad? Verá que en el tercer tercio del folio, igualmente, a la derecha hay una flecha que tiene una grafía encima que desconozco lo que pone fotocopia. Vamos, en mi letra y bueno, pone quitar. Quitar. Igual que los anteriores, a las instrucciones del señor García. Y paso finalmente al folio 81. En la parte derecha hay una grafía, el resto está en blanco, y la grafía tampoco se ve en la fotocopia que yo dispongo de lo que dice. Sí, en mi letra pone dejar. Dejar, como en la que vimos anterior. Sí, exactamente. Bien, pues, señor Maroto, muchas gracias por su atención y, señor presidente, este letrado no tiene más preguntas. Gracias, señor letrado. ¿Alguna pregunta por las acusaciones? Señor Peláez. Ninguna pregunta, gracias, señor. Señor Choclán. Con la venia, excelentísimo señor, don Vicente, me va a disculpar, pero lo debo preguntar. Vamos a ver, me ha parecido oír que la iniciativa de la intervención de las comunicaciones de los internos surge de doña Miriam Segura. Vamos a ver, yo no sé si la iniciativa surge de ella o no. Yo lo que recuerdo que ella le dijo a don Baltasar, hay que hacer algo con esto de la cárcel, de las visitas, hay que tomar la decisión ya. ¿Con anterioridad don Baltasar había preconcebido la idea de intervenir las comunicaciones o surgió en ese momento a instancias de doña Miriam Segura? No le entiendo qué quiere decir con preconcebido. Y en algún momento anterior a esa manifestación de doña Miriam Segura, don Baltasar Garzón, excelentísimo señor magistrado, había concebido la posibilidad de intervenir las comunicaciones o la idea de hacerlo surge en el momento en el que doña Miriam se lo hace ver. Vamos a ver, yo antes de eso nunca le había oído decir nada a don Baltasar. Fue después de esa conversación y, vamos, no sé cuánto podría transcurrir, a lo mejor 1 hora, 2 horas, no lo puedo recordar ya exactamente, cuando el juez sí que vino a donde yo estaba trabajando a decirme que se iban a intervenir la comunicación de los presos. Yo antes no me consta que él hubiese dicho nada en ese sentido. Se ha manifestado que doña Miriam manifiesta que desde la cárcel se está moviendo dinero. No, doña Miriam no. Exactamente. La policía fue la que comentó, a mí, el Morocho en concreto, me había hecho un comentario de que esta gente, lógicamente yo di por hecho que se estaba refiriendo a los 3 presos, están moviendo el dinero también desde la cárcel. ¿Recuerda en qué fecha cesaron las intervenciones telefónicas? ¿Pudo ser con ocasión de la detención de don Francisco Correa el día 6 de febrero? Se refiere a las intervenciones telefónicas antes de que estallara la operación. Creo que no exactamente si del día 6, que era viernes, o quizás a lo mejor del día siguiente, o puede que el lunes, que eso ya no lo puedo recordar. ¿Refirió a la policía cómo había podido tener conocimiento de lo que se hacía en el interior de la cárcel si habían cesado ya las intervenciones telefónicas? ¿De investigación se habían realizado entre el día 18-12 de ingreso en prisión y el día 18? ¿Consta alguna en las actuaciones? A mí eso no me comentaron nada, yo no lo sé, eso no lo desconozco. No lo sé. ¿Recuerda haber documentado alguna labor de investigación, algún oficio policial, algún expediente, algún atestado, algo entre el día 12 y 18 que dejara constancia de medidas de averiguación para llegar a la conclusión de que desde el interior del centro penitenciario se estaba moviendo dinero, o eso fue off the record? ¿Documentación se refiere a usted que si se hizo algún proveído o algo en ese sentido? Vigilancias, es decir, alguna medida de investigación que le llevará a la policía a afirmar el día 18 que desde el centro, desde el interior, desde luego el acceso al interior para la policía es bastante reservado. Es decir, quisiera saber si la policía le refirió que se había realizado alguna averiguación. Por lo menos no hay constancia en la causa, salvo que yo me equivoque, y quizá usted no lo puede hacer ver.
A mí, yo la verdad es que no recuerdo nada sobre ese tema, lo cual no quiere decir que a lo mejor lo hablaran con el juez, porque ya digo, la policía es que estaba allí, esos primeros días estaba un día sí y un día también, no lo sé. No. Me ha parecido también, bueno, no me ha parecido, lo ha dicho. La selección de lo que quedaba o no quedaba se lo indicó doña Miriam Segura en la secretaría del juzgado. A ver, me lo indicó por orden de su señoría de don Baltasar. Es decir, don Baltasar, en vez de decirle a usted directamente los párrafos que se quitaban, se lo dijo primero a la fiscal y luego la fiscal se lo dijo a usted, o consistió en la instrucción, usted quite lo que doña Miriam le diga que quite. Es que no es lo mismo. Vamos a ver. Don Baltasar lo que me dijo cuando yo le dije qué es lo que tengo que quitar, dígame qué es lo que tengo que quitar, él me dijo, vete que ahora después va a ir la fiscal y ya te va a ir diciendo qué es lo que tienes que quitar. Lógicamente yo entiendo que ellos en ese tiempo hablarían y dirían, ¿vas a quitar esto o vamos a quitar aquello? Pues como solían hacer, hablar entre ellos siempre. O sea, me imagino que ellos tuvieron que hablar de ese tema. Pero lo que hoy hay en la causa es purgado, literalmente, la frase, lo que queda y lo que no queda, se lo fue indicando doña Miriam a usted en la secretaría. Me lo fue indicando ella porque me imagino que ya antes lo había hablado con don Baltasar. Lo que usted se imagine, yo quiero que quede constancia del hecho, es decir, esto de dejar, la indicación de dejar esto, se la transmitió a usted doña Miriam Segura. En ese momento ya, físicamente sí, pero, insisto, fue después de que yo a don Baltasar se lo dije. Tercera acusación, ninguna pregunta. Ministerio Fiscal. Sí. Señor presidente, y el tribunal, si me lo permite, quisiera solamente añadir una cosa. Por mi dignidad personal y como funcionario... No, espere, vamos a ver. no. Bien, no, yo le explico. Usted ha venido aquí a responder una serie de preguntas a propuesta de la defensa. Y, lógicamente, por el principio de contradicción, también ha respondido a las de las acusaciones. Ha dicho usted, estaba bajo juramento, que iba a decir la verdad de lo que supiera, de lo que recordara y demás, que no tiene ningún interés a responder a las preguntas. No hay lugar a que haga ya ninguna manifestación. El tribunal no le va a preguntar nada. No, es que se están diciendo unas cosas en los medios de prensa en el día de hoy sobre mi persona. No sé, mira. Sobre mi persona, que me están imputando hechos inciertos. Mire, sobre los medios de comunicación, Ya, sí. quizá una buena terapia sea leer menos algunas veces o no leerlos algunos días, en fin. No lo tome ni como consejo, sino como una reflexión. Pero bueno, en cualquier caso, no sé lo que han dicho, Sí, pero bueno, son yo hechos, no le puedo, no perdón. da lugar a que diga nada. Vale. ¿De acuerdo? Bien, se puede marchar. Gracias. Muchas gracias. ¿Esto se lo dejo aquí?